Vale, los biofilms, ¿qué son? Estoy segura de que todos hemos estado en contacto con biofilms, ¿a que sí? Por supuesto, es esta película que se forma alrededor de los grifos o dentro de las tuberías, aquí, o por supuesto el biofilm oral, ¿no? La placa dental, que está formada por más de 100 especies bacterianas diferentes, y los biofilms asociados a infecciones nosocomiales, los biofilms adheridos a catéteres, en válvulas cardíacas o infecciones de implantes. Pues una definición de biofilm podría ser un ecosistema microbiano organizado formado por una o varias especies, como os he comentado el caso de la placa dental, por más de 100 especies bacterianas distintas y que crecen adheridas a una superficie que puede ser viva o inerte. Y la característica, digamos, más principal de los biofilms es que están rodeados por una matriz que producen ellos mismos. Y esta matriz les confiere protección frente a agentes externos como pueden ser los antibióticos. Vale, los métodos que hay actualmente para el estudio de los biofilms, la mayoría de ellos, pues tienen unas limitaciones. La principal es que son métodos a tiempo final. ¿Qué quiere decir? Que en esta imagen vemos las diferentes etapas de formación del biofilm, la imagen típica del libro. Las primeras etapas de adhesión, de crecimiento y luego de liberación para colonizar otro nicho y formar más biofilm. Pues con estos métodos solamente seríamos capaces de observar una de las etapas. Pararíamos el experimento y veríamos a ver qué pasa, pero nos estamos perdiendo toda la información que ha pasado antes y la información que va a pasar después. Por ejemplo, tenemos los ensayos en placa de adherencia o el Calgary System, que es un poco más elaborado. Son métodos que tienen una baja sensibilidad y además, sobre todo en el Calgary, es fácil introducir errores en la manipulación porque tiene numerosas etapas de trabajo. Por lo tanto, necesitamos un método que sea sensible, reproducible, que a ser posible poco manipulable, no sea necesario manipular y sobre todo que nos dé información en tiempo real, ¿no? Que sepamos qué ocurre a lo largo de todo el proceso. Pues en este momento os presento al Real Time Cell Analysis, el Xcelligent. Se basa en tecnología de la impedancia. La impedancia es la resistencia al paso de la corriente. Este sistema es un sistema multipocillo y en cada uno de los pocillos, en el fondo, tiene electrodos de oro. Y estos electrodos de oro por los que circula la corriente, ¿de acuerdo? Y si no hay nada que se adhiera a estos electrodos de oro, no hay resistencia al paso de la corriente y el valor que nos daría sería 0. En cambio, cuando se adhieren las bacterias o las células, aumenta la resistencia al paso de la corriente y esto es traducido en unos valores de índice celular que quiere decir crecimiento del biofilm. Vamos allá. Esto sería una imagen del fondo del pocillo con los electrodos de oro. Y son los valores que recoge de impedancia son traducidos en valores de crecimiento de biofilm. Por ejemplo, este es un ejemplo de un biofilm monoespecie, ¿vale? De una cepa de Streptococcus mutans. Esta bacteria está asociada con la caries dental porque es una gran productora de ácido. Y lo que observaríamos sería esta gráfica. En el eje de las X es el tiempo, ¿vale? Nosotros podemos recoger los datos cada 5, 10, 15 minutos, la frecuencia que nosotros queramos y durante el tiempo que nosotros queramos, sin parar el experimento. Y lo vemos en tiempo real. Y en el eje de las Y serían los valores de impedancia o de crecimiento del biofilm. Entonces, aquí hemos hecho un experimento con una cepa de mutans crecida en un medio rico con y sin sacarosa. Sabemos que mutans necesita sacarosa para formar biofilm. Y vemos, este sería el crecimiento de mutans con biofilm, en el medio con sacarosa, y el crecimiento del biofilm sin la sacarosa, es decir, no forma biofilm. Y estas son unas imágenes del fondo del pocillo a los diferentes tiempos de formación del biofilm. Y vemos que a las 24 horas ya es un biofilm bastante complejo. Pero no solo es capaz de cuantificar biofilms monoespecie formados por una especie, sino que hemos visto que también puede cuantificar biofilms multiespecie como los biofilms orales. De hecho, el biofilm que se forma en el fondo del pocillo es representativo del inóculo original. No es que solo se pegue una bacteria o dos, no, es que se pegan las 100 y pico que forman el inóculo original. Y esto es un ejemplo de biofilm de saliva. Aquí cogimos una muestra de saliva de un voluntario antes y después de comer.
Y vemos el biofilm que se forma después de comer, tiene una fase de plató que está alargada en el tiempo. Esta fase de crecimiento seguramente está alargada en el tiempo porque la saliva después de comer pues, tiene más nutrientes. En cuanto vimos esta imagen, enseguida nos trajo a la mente las diferentes etapas de formación del biofilm, la imagen que os he mostrado antes, que podría ser una primera fase de adhesión, otras de crecimiento y, por último, la fase de liberación. Y todo esto en tiempo real, sin necesidad de parar el experimento. De ahí, imaginaros el gran abanico de aplicaciones que podemos tener con este sistema. Como os he dicho, estudiar las dinámicas de formación en tiempo real. Estos son biofilms de lengua, son muestras de biofilm lingual de 4 voluntarios. Y vemos pues, que crece, luego baja, luego vuelve a crecer en forma de sierra. Esto no se había visto nunca, porque lo podemos ver en tiempo real sin necesidad de parar el experimento. Incluso podemos parar aquí justo el experimento y ver qué partículas o sustancias se están produciendo que hacen que baje este biofilm. Otra aplicación, pues la búsqueda de compuestos antibiofilm. En este caso hemos puesto un experimento con Staphylococcus aureus y la ficina. La ficina es una proteasa que ha sido aislada de un tipo de higo y no tiene efecto ni bacteriostático ni bactericida. Solamente tiene efecto sobre el biofilm, ¿vale? Sobre la matriz. Y vemos, esta sería la cepa sin la ficina, el crecimiento del biofilm, y esta con la ficina. Vemos que se disminuye bastante. Imaginaros la combinación de un antibiótico con esta ficina. Pues puede tener un efecto muy prometedor. Y hacia eso vamos, hacia una terapia antibiótica individualizada, que sería la otra aplicación. Nosotros, en el laboratorio, hemos testado diferentes cepas aisladas de catéter de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Y hemos querido ver la eficacia de diferentes antibióticos, pero sobre el biofilm. Porque actualmente en los hospitales, la mayoría de veces los antibiogramas se hacen sobre el cultivo planctónico, ¿vale? No sobre el biofilm. Ellos se determina la resistencia antibiótica, pero en placas de agar o en microdilución en líquido. Y sabemos que el biofilm es mucho más resistente. Por ejemplo, en este estudio os quiero mostrar una cepa aislada de paciente de Staphylococcus epidermidis tratada con rifampicina, vancomicina y gentamicina. Y vemos el efecto. Este sería el control de la cepa sin antibiótico y estas serían las diluciones, todas las diluciones de la rifampicina. Y vemos que todas inhiben la formación de biofilm, por lo menos hasta un determinado tiempo. En el caso de la vanco, ¿qué pasa? Que las diluciones más concentradas sí que son capaces de inhibir la formación de biofilm. En cambio, las subinhibitorias, las más diluidas, no es que no inhiban y no le hagan nada, es que inducen la formación. Y esto pues, lo podemos ver en tiempo real y en muy pocas horas. Y ya, con el caso de la genta, ya es que todas las diluciones del antibiótico inducen la formación, pero inducen a más del doble. Imaginaros esto, pues pensamos en un futuro, pues poder probarlo, ¿no?, en hospitales y podríamos dar pues, un antibiótico que al menos in vitro pues, es realmente efectivo frente al biofilm. Y el último ejemplo es en odontología. El antibiótico que más frecuentemente nos dan cuando vamos al odontólogo, por ejemplo, si tenemos un flemón, pues es la amoxicilina o amoxicilina clavulánico. En este ejemplo, hemos cogido una muestra de biofilm oral de 2 voluntarios, de 2 personas diferentes. Aquí tenemos en negro la muestra de biofilm de una persona y las otras líneas son concentraciones decrecientes de amoxicilina clavulánico con este biofilm. Y vemos que en altas concentraciones sí que es capaz de inhibir esta formación de biofilm. En cambio, para esta otra persona vemos el control sin antibiótico y vemos que todas las diluciones de amoxi inducen la formación de biofilm. Este sería el típico ejemplo de un paciente que vuelve a la consulta al cabo de 7 días o 5 días y puede que incluso se encuentre peor, que no le haya hecho nada al antibiótico. Y ya está ahí, ya para concluir, por supuesto, agradecer al grupo y estáis todos invitados. Estamos en el área de genómica y salud, en el grupo del microbioma humano, al jefe, al doctor Alex Mira, a nuestros colaboradores, el doctor Juan Carlos Rodríguez, que es el jefe del departamento de micro del Hospital de Alicante, y a la doctora Carmen Llena, catedrática de la Universidad de Valencia, al resto de colaboradores, y a Migle, que de hecho tiene un póster aquí, es el 5, perdón, no es el 6,
y en el que Miguel está haciendo el doctorado y está usando este aparato en multitud de aplicaciones. Y ha traído un póster en el que trata un antibiótico novedoso frente a diferentes cepas de Staphylococcus aureus, solo y en combinación con sustancias disgregantes. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias.